me dio el deseo y el anhelo de hace mucho tiempo atrás predicar acerca de la mujer sirofenicia. He escuchado múltiples sermones del centurión, el siervo. He escuchado sermones acerca del ciego, de los ciegos, el manco, el ciego de Jericó. He escuchado sermones impresionantes que me han impactado en mi vida. Pero uno de los sermones que me ha impactado es este. Pero también la lectura de esta palabra ha impactado mi corazón. Esta palabra, hermanos, se titula La fe que mueve la mano de Dios. Es el tema, la fe que mueve la mano de Dios. La fe que mueve la mano de Dios, aleluya. Hay una fe que mueve la mano de Dios. Comienza esta historia. Jesús predicando el evangelio a los gentiles. Salió de tierra de Galilea. Jesús incursiona a la región de Tiro y de Sidón. Allá un lugar fuera de Capernaum, a unos 40 kilómetros de Capernaum, en donde Jesús usualmente se quedaba. Allá por Fenicia. Aleluya. Él iba con la intención a ese lugar que nadie lo supiese, que nadie se diese cuenta de que él andaba en ese lugar. Lo dice el versículo 1. Dice que se fue para ese lugar, no quiso que nadie lo supiese. Pero un personaje como Jesús, era imposible que nadie supiese que el maestro estaba en ese lugar. Era imposible. Resultó que en muchas ocasiones el descanso de Jesús fue interrumpido, y esta fue una de ellas. El descanso de Jesús fue interrumpido, tanto así que en un momento, en una de las porciones de la palabra, se dice que ellos no tenían tiempo ni para comer. No tenían tiempo ni para comer. Jesús ni para dormir. Tal vez lo interrumpían en la noche, pero en esta ocasión también fue interrumpido. Una mujer inoportuna llegó al descanso de Jesús. Llegó a intervenir el descanso de Jesús en ese lugar. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y dice Marcos, se postró a sus pies. Esta mujer en este momento probablemente no sabía que iba a ser marcada por su humildad, iba a ser marcada por su actitud, iba a ser marcada por lo que ella en ese momento iba a demostrar que tenía en la profundidad de su corazón. Este era el momento oportuno en el que Jesús se iba a mostrar al maestro. Humildad. Aquí podemos ver humildad. La Biblia dice que Dios ve de cerca al humilde y mira de lejos al altivo. Así lo dice claramente en la palabra del Señor. Esta mujer, hermanos, no reunía los requisitos para reunirse con el rabino, el maestro, Jesús, el Mesías. En primer lugar, uno de los impedimentos que tenía esta mujer es que era mujer. Dicho sea de paso, una mujer no podía hablar en público, no digamos de noche o en la tarde, con un maestro, con un hombre. Era mujer. Segundo lugar, era sirofenicia. Lo dice Marcos que era griega. Y sirofenicia de nación, que nació ahí. Sus padres probablemente eran griegos. Mateo dice que era cananea esta mujer, refiriéndose a que los judíos, cuando se refieren a cananeos, saben claramente que son idólatras, son hechiceros, son personas de mala racha. De ahí era Jezabel, de ese lugar, de Tiro y de Sidón. Esta mujer llegó a Jesús con una humildad impresionante. No llegó como Naamán,
allá en la historia de Naamán con el profeta Eliseo. Si usted recuerda que este hombre tenía lepra en su cuerpo y le pidió al profeta que orara por él y le dijo: no, vete a bañar al río, el río Jordán. Y vino aquel y dijo: no hay otro río mejor, más limpio, más bonito, que pueda yo ir y zambullirme. Resulta ser que le hizo caso al profeta por un siervo que tenía por ahí, que le dijo: hazle caso, que tal que sea sano, y puede hacerte caso, no me quita nada. Así que esta mujer no era el caso. Esta mujer tenía una humildad impresionante, pero tenía un problema. Esta mujer tenía una niña poseída por un demonio. Estaba sufriendo esta mujer. Estaba sufriendo literalmente por dentro. No se sabe qué error fue que cometió esta mujer, qué error fatal cometió. Pero esta mujer está dirigiéndose a Jesús pidiendo por su hija. Ella venía pidiendo. Lo dice Mateo. Dice Mateo estas palabras así: que he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Era atormentada por un demonio. Y dice la Biblia claramente que decía: Señor, hijo de David. Ella, dice Mateo, que iba detrás de los discípulos. Iba hostigando atrás y gritando: Señor, hijo de David. ¿Quién puede decir hijo de David si no conoce la descendencia o la genealogía del maestro? Esta mujer conocía quién era Jesús. Esta mujer conocía quién era el maestro. Alguien le había dado noticias de que el maestro estaba llegando secretamente por su pueblo. Pero ella dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de encontrarme con el maestro. Hoy me voy a encontrar con Jesús. Hoy voy a hablar con el maestro. Resulta ser que dice la palabra literalmente que aquellos discípulos le dijeron: maestro, despídela, despide a esta mujer, pues la voz está de nosotros. Estaban más molestos los discípulos que el mismo Jesús. Una muestra de su impaciencia para con aquellos que ruegan. Y en múltiples ocasiones estos mostraron esta impaciencia para con la gente que buscaba necesidad o venía en necesidad hacia el maestro. Ellos mostraron impaciencia para con la gente. Estos discípulos eran tremendos, ¿verdad? Eran terribles. Entonces Jesús, dice Mateo, que se dirigió a ellos y les dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo soy enviado a ustedes. Esta mujer escuchó la conversación. Jesús, según Mateo, no se dirigió a ella, se dirigió a los discípulos. No soy enviado, sino que ustedes saben que he sido enviado a la casa de Israel. He sido enviado a ustedes. Pero a ella, no sé, no he sido enviado todavía. Refiriéndose, hermanos, Jesús a que en ese momento su misión primordial es traer el evangelio a los israelitas, a los judíos. En ese momento, porque el evangelio, ustedes saben que según en Génesis capítulo 12, Dios le hizo una promesa a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se sabe literalmente que el evangelio va a llegar a todos nosotros, al judío primeramente, dijo Mateo, dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, al judío primeramente, luego al gentil, a todas las naciones. Aleluya. Y se sabe que los hijos se trata acerca de los israelitas, judíos, descendientes de Abraham y descendientes de Jacob. Vamos a continuar en Marcos.
Mire lo que le dice en Marcos. Deja primero que sacien los hijos, que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. No está bien echar perrillos. Le está diciendo perrillos. En aquel momento perrillos. Así los trataban los judíos, aquellos que no eran israelitas, aquellos que eran cananeos, aquellos que practicaban la brujería, perros. En algún momento el apóstol Pablo llamó también perros a aquellos que transversaban la enseñanza, aquellos falsos maestros, aquellos que engañaban a la gente. También veo otra porción de la palabra en Apocalipsis que dice: mas los perros estarán afuera, refiriéndose a aquellas personas que nunca se arrepintieron o nunca quisieron volverse a Dios. Bendito Dios. Pero en esta ocasión le dice perrillo, como perritos, pensando en los perros. Hoy en día hay perros que viven mejor que los seres humanos. Hoy en día, hasta hoy me di cuenta que hay unos perros que fueron detectados con el coronavirus y ahora todos los ricachones andan protegiendo los perros con mascarillas. Los están cuidando. En esta ocasión, hermanos, Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Esta mujer no se sintió ofendida. No se sintió ofendida por esto que le dijo el maestro. Tus migajas, Señor, yo las quiero, Señor. Ella no se sintió ofendida como los fariseos en múltiples ocasiones se sentían ofendidos por el mensaje que Jesús llevaba. Allá por Mateo capítulo 15, uno de los discípulos se acercó a Jesús. ¿Sabías que los fariseos se molestaron por la palabra fuerte que tú estás trayendo? Oh, ¿de verdad? Dijo Jesús. ¿De verdad? No se escandalicen por eso. Siempre van a haber personajes que se van a molestar por alguna determinada enseñanza. Se molestaron con Jesús, no se van a molestar con usted y conmigo. Siempre va a haber eso. Esta mujer no se le percibió orgullo. Esta mujer no se le percibió, por decirlo así, en el siguiente versículo que dice: respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aleluya. Aún los perrillos. Oh, qué humildad de esta mujer. Así es. Gloria a Dios. Qué humildad. Esta mujer no se ofendió por esto. ¿Con cuánta frecuencia usted se puede ofender con un maltrato de esa categoría? ¿Cuánto debe de ser la cantidad de ofensa para que usted o yo nos ofendamos por algo así? Perrillo, perro. Humildad. No se ofendió. Ella estaba segura de lo que quería. Amén. Ella quería un milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Ella quería un milagro de Jesús. Ella quería que Jesús hiciera un milagro. Ella no le importaba que le dijeran perrillo. No aceptó. Aceptó. Digo, claramente. Probablemente así nos llaman los judíos a nosotros. Y yo no tengo por qué sentirme molesta que el maestro judío me llame así. Hermanos y hermanas, a Jesús en múltiples ocasiones lo ofendieron. En una ocasión a Jesús le llamaron borracho. En otra ocasión le llamaron amigo de pecadores. En otra ocasión a Jesús le llamaron glotón, comelón, que le gustaba comer. Jesús no se molestó.
No porque fuera cierto los pronombres que le estaban llamando, sino porque dijo, realmente me da pesar de quienes me están ofendiendo. La ignorancia en la calidad de su corazón tratando de ofenderme. Entendía Jesús la seriedad de las personas que lo estaban tratando de herir, las que estaban tratando de lastimarlo. Hermanos y hermanas, la iglesia, este mensaje que estoy percibiendo aquí en este momento, estoy viendo que esta mujer está llena de humildad. ¿Qué es humildad? Hablaba hace como 2 años, 1 año con alguien. ¿Qué es humildad? Humildad, hermanos, es la capacidad, según varios materiales que he leído, es la capacidad de resolver un problema sin lastimar a alguien. Amén. Eso es humildad, es la capacidad de resolver un problema sin lastimar a alguien. Aleluya. La capacidad también de aceptar las cosas como son. Es la capacidad de aceptar sin ofenderse. Aleluya. Eso es humildad. Bendito ¿Cuánta Dios. o con qué palabras usted se hiere, se lastima? Es lastimado su orgullo. Que hablen mal de su esposa. Me sentiría mal yo si hablan mal de mi esposa, de mis hijos, de mi madre. ¿Hasta cuánto me puedo herir? Hermanos y hermanas, todo esto es porque en el corazón del ser humano puede existir orgullo. Y el orgullo trae consigo ira, que el ser humano carga en su corazón, guarda en su corazón. La ira, el orgullo, trae falta de descanso al ser humano. Trae falta de descanso al alma. Trae falta de descanso al ser humano. Hay personas que por estar airadas, con resentimientos, no duermen en la noche. No duermen absolutamente nada. Pasan con insomnio y no saben que es que están odiando a determinada persona. Esta mujer, hermanos, le dijo: perrillo, como tú me llamas, yo soy ser humano, soy un humano. No soy, pero yo quiero tus migajas, Señor Jesús. Dame tus migajas, porque una migaja tuya, Señor, es grande para mí en este momento, en esta circunstancia en la cual yo estoy pasando. En esta circunstancia, esa migaja que tú me des, Señor, no importa que me llames perrillo. Como un perrillo te pido y me acerco a ti, Señor. Quiero tu milagro, quiero un milagro tuyo. Y dice la palabra claramente. Jesús le dijo: imagínese, por esta palabra que tú has dicho, vete, tu hija ha sido sanada y ha sido liberada. Por esa palabra que has dicho, el demonio ha salido de tu hija, lo dice Marcos. Ha salido de tu hija. Cuando llegó a su casa, dice que halló a su hija acostada en la cama. Hermanos y hermanas, hasta aquí les he estado relatando la historia de esta mujer, el milagro. Pero esta mujer, se puede percibir varias características de esta mujer, características que ella exhibe en ese momento de presentarse delante del Mesías. Una de las características que esta mujer manifiesta en este momento es que ella tiene una fe genuina que no tiene vergüenza. La fe genuina no tiene vergüenza. La fe genuina no tiene vergüenza de qué dirán. Aleluya. Te dicen aleluya. No me vergüenza que me digan aleluya. Yo me gozo que me digan aleluya. Gloria a Dios. Alguien me dijo: ¿no te da vergüenza que vas a una iglesia en donde
le roban el diezmo a los hermanos? No, porque no es verdad. No me da vergüenza porque no es verdad, no es cierto. Es mentira lo que tú estás diciendo, porque tenés que estar adentro para que sepas que es verdad. Hermanos, la fe genuina no tiene vergüenza. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Y no me la conteste porque no es enseñanza participativa. Vergüenza. La vergüenza no es un pecado pequeño, hermanos. La vergüenza es un pecado grande. Un pecado que tiene sus implicaciones en el orgullo. Alguien que tiene vergüenza, hermanos, es porque está teniendo orgullo a que alguien sepa cuáles son sus debilidades. Alguien que no tiene vergüenza, alguien que no tiene vergüenza es humilde. Y la humildad no tiene complicaciones con que alguien sea mejor que yo, que alguien hable mejor que yo, alguien predique mejor que yo, enseñe mejor que yo. La humildad no tiene vergüenza de nada de eso. No es vergonzosa. La humildad no tiene dificultad para pedir perdón. La humildad no tiene dificultad para enfrentar a alguien cuando o aquella persona ha percibido que lo ha ofendido a usted o usted cree que lo ha ofendido. No tiene dificultad para hablar con aquella persona cara a cara. Alguien dice que humildad es quedarse calladito todo el tiempo. Humildad es quedar con la boca cerrada todo el tiempo. Eso no es humildad. Eso no es saber. Eso, la palabra correcta es no saber resolver los problemas correctamente. Esa es la palabra correcta. Eso no es humildad. Humildad, hermanos. Alguien que tiene humildad no quiere aparentar lo que yo tengo, lo que yo no tengo. La humildad no aparenta. La humildad no tiene miedo a equivocarse. Alguien que tiene humildad no tiene miedo a equivocarse. Otra de las características de esta mujer, hermanos, es que tiene una fe persistente. Una fe persistente. Se puede ver que es una mujer que continúa con su petición, continúa pidiéndole al maestro a pesar de lo que escuchó, a pesar de lo que estaba escuchando. Acá, según lo relata en Mateo capítulo 15, Señor, socórreme. Persistió. No sé cuánto tiempo estaba persistiendo ahí, pero esta mujer tenía una fe persistente. Esta mujer no tenía planeado irse de ese lugar sin el milagro de Jesús. Esta mujer quería irse ahí hasta obtener lo que quería. Esta mujer tenía persistencia. Esta mujer, ¿se recuerdan ustedes que allá en Lucas capítulo 18 Jesús relató a los discípulos acerca de un rey malo, de una viuda, que esta viuda era esa parábola de la viuda persistente, en donde dice que cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles siempre que debían orar y nunca darse por vencido. Oiga, nunca darse por vencido. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, aquel rey impío: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque está agotando con sus constantes peticiones. Oh, dijo Jesús, ven, este ser impío va a contestarle a esta mujer. Ahora aquí viene la enseñanza. Entonces el Señor les dijo: aprendan esta lección de este juez injusto.
Si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? Yo digo que sí, dijo Jesús. Nuestro Dios es un amor inmensurable, un amor incalculable para con sus hijos. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Dios no aplaza su respuesta, hermanos. Siempre llega a tiempo. Les dijo, Él pronto le hará justicia al pueblo, aquellos que claman, aquellos que buscan. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuántas personas que saben esperar en Dios hallará en la tierra cuando venga Cristo? ¿Cuántos tienen fe en este lugar? ¿Cuántos tienen esa fe de saber esperar? Yo voy a esperar, pero hay gente que se cansa de esperar, se desespera en la espera. Se desespera porque no hay cambio, se desespera porque no hay cosas como Él las quiere o ella lo quiere. Se desesperan por nada. Se desesperan porque no ven un cambio en su familia. Se desesperan porque no hay un cambio en su hijo. Se desesperan. Sin duda, Él traerá respuesta a su tiempo, hermanos. Otra de la tercera característica de la fe de esta mujer, hermanos, es que la fe que acepta las condiciones de Dios. Acepta las condiciones de Dios. Ella dijo, si Cristo me quiso llamar perrillo, está bien que me llame perrillo. Está bien que me llame perro. Está bien, lo acepto. Dios sabe por qué lo dice. Dios sabe por qué me está diciendo esto. Él lo sabe. Entonces, si me estás diciendo perrillo, conforme al lenguaje que me estás tratando, Jesús, yo te hablo del mismo lenguaje. Me estás tratando como perrillo, entonces yo soy como perrillo, pero aún los perrillos comen de las migajas de los amos. Yo quiero esa migaja, Señor. Quiero esa migaja que tú sabes dar. Y si viene de tu mano y cae de tu mano, para mí es grande, Señor. Es grande esa migaja. Es una unión. Entonces, de acuerdo a esa petición, Señor, dame ese milagro. Dame el milagro, Señor. Otra de las características de la fe de esta mujer, hermanos, la cuarta, es que la fe verdadera no cuestiona las palabras de Jesús. No anda cuestionando las palabras de Jesús. No le dijo a Jesús lo que dice al final. Dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Su hija fue sanada en ese momento. La despidió. La despidió en ese momento. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La halló acostada. No le dijo, Jesús, ¿no vas a ir conmigo a ver si es cierto que está sana mi hija allá en el aposento? ¿No vas a ir a corroborar conmigo que tal que es un milagro o sea mentira? ¿O solo le dais palabras de aliento para alentarme? No, ella confió en la palabra, tuvo fe que Jesús decía la verdad, que esta niña era libre en este momento. El demonio ha salido, le dijo Jesús, de tu hija, vete. Un poco parecido a lo que le sucedió al centurión. ¿Se recuerdan en aquella ocasión cuando el centurión sorprendió al maestro, a Jesús, por una fe tan grande? ¿Recuerdan ustedes esa historia impresionante cuando aquel centurión le dijo, solo di la palabra, Señor,
y se la ha hecho. Solo di la palabra. Y le dijo, por lo que había dicho, vete, tu siervo ha sido sanado. No necesito que vayas a mi casa. No necesito que vayas a ver el desastre de mi casa. No se sabe si el centurión tenía un desastre en su casa. No se sabe si la mujer sirofenicia también tenía un desastre en su casa. Tal vez no se sabe. Practicaba hechicería, practicaba saber qué cuánta cosa. Pero la mujer sirofenicia, la mujer cananea y el centurión sorprendieron a Jesús. Se maravilló el maestro por una fe tan grande que tenían estas personas. No eran israelitas, no eran judíos. Qué impresionante, ¿eh? Dicen de aún en todo Israel, ni ustedes 12 que andaban conmigo, ni ustedes 12 he visto, ni los 3 de ustedes, Mateo, Pedro, Juan, y el otro, ¿cómo se llamaba? Aleluya. Esta mujer dijo, dame las migajas y me voy. El veredicto de este texto es vete. Se ha hecho como por esas palabras que has dicho. Ese fue el veredicto final. No hay que ser exégeta para ver la razón por la que esa mujer recibió ese milagro. Literalmente dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por lo que has dicho, por esa palabra que has dicho, así lo mismito le dijo al centurión, por lo que has dicho también, ese milagro es hecho en tu vida, es hecho. Jesús se sorprendió de esa fe tan impresionante que tenía esta mujer sirofenicia. Hermanos y hermanas, yo quiero mencionarles algo. Usted y yo sabemos que el pueblo de Dios necesita fe para acercarse a Dios. Y alguien dirá, pero no necesito fe. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Cuando Él quiere puede hacer un milagro. No se deje engañar por esas palabras. La Biblia, hermanos, en múltiples ocasiones menciona en los 4 evangelios, inclusive en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, menciona que los grandes personajes de la Biblia necesitaron fe para que Dios se le manifestara. Sabemos. Alguien dirá por ahí, no, pero la fe es un don. Alguien tiene el don de fe. Yo no tengo el don de fe. No. Pero la fe, hermanos, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que es un fruto cultivable. Un fruto que necesita ser cultivado. La fe necesita ser cultivada. Aleluya. Sabemos, hermanos, que en cuanto a mi salvación, Dios está complacido en Cristo. Pero en cuanto a la fe, depende de mí. Depende de mí en cuánta fe tengo yo en Él. Si yo quiero un milagro, depende de mí. Depende de cuánto yo creo en Él para que ese milagro se realice en mi vida. Sí, depende de mí. Depende de cuánto yo creo en Él. Tiene que depender. Dios se ha manifestado en mi vida. Dios se ha manifestado, ha hecho grandes milagros, ha hecho grandes maravillas. Y es por la fe, porque hay que confiar en Dios. Amén. Hermanos y hermanas, la fe es un don, pero también es un fruto cultivable. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, versículo 6. Hay un caminar que agrada a Dios. Hay un caminar que realmente le agrada a Dios. En este Hebreos capítulo 11, verso 6 en adelante,
se menciona a un grupo de personajes del Antiguo Testamento en este salón de la fama de la fe, que por su fe están ahí. Por su fe realizaron grandes cosas, impresionantes cosas, increíbles. Si menciono muchas, te voy a mencionar una que me impresiona en gran manera. Es Gedeón con 300 hombres, eliminando como 120,000. Amén, amén, amén. Es un impresionante, increíble a la mente del hombre. A la mente mía no me cabe en la cabeza entender todo eso. ¿Cómo así que con unos cántaros? Y es impresionante Dios manifestándose. Puedo mencionarle a Josué. 7 vueltas. Y 7 vueltas. Y después un grito y se empezaron a reventar las murallas. Por la fe, hermanos. Están estos personajes en ese salón. Santiago entonces también nos habla acerca de la fe. Santiago dice que la fe que tengo juega un rol importante. Y abre su Biblia en Santiago capítulo 5 versículo 18. Santiago capítulo 5 versículo 18. Verso 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero punto y seguido dice: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que la oración suya puede mucho. Pero aquí menciona algo muy impresionante, que me impresiona a mí. Dice la palabra claramente que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No está hablando de el Dios encarnado en la tierra. No está hablando de el Dios Jesús encarnado aquí en la tierra. Está hablando de un hombre que está sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, semejantes a las mías. Y dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aleluya. La fe tiene, hermanos, algo preponderante en nuestra vida. Es urgente, es necesario que usted y yo tengamos fe. Y esta mujer tenía fe. Fe en Dios. Ahora voy a hablarles un poco acerca de algo en lo cual yo no soy experto, pero es necesario que lo mencionemos. Y ahí se menciona en la palabra, para no pasarlo por desapercibido. Se menciona a una mujer que tiene una hija endemoniada. Esta mujer no se sabe por qué esa niña fue endemoniada. No se sabe por qué. Probablemente es porque allí practicaban hechicería. Es una especulación, no está en la Biblia. Pero es una probabilidad de que algún familiar fuera hechicero o no sé. Pero no es usual que un niño sea endemoniado. Entonces, en los medios de comunicación más populares hoy dirían, allá en Houston se llenaron de demonios un montón de niños. No sale eso hoy en día, ese tipo de noticias. Entonces, algo tuvo que suceder. Alguna influencia tuvo que tener esta mujer. Algo estaba practicando que no le agradaba a Dios. Pero quiero que, al ver el milagro, al ver cómo fue liberada esta niña, vemos el milagro, vamos a hablar, hermanos, y quiero que se lleve esto en su corazón. Quiero que se lo lleve. Con respecto a los demonios, hermanos y hermanas. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor. Claramente, el apóstol Pablo, enseñándole a los Efesios, capítulo 6, verso 12, dice la palabra, que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchamos con huestes de maldad. Y usted y yo estamos, no entiendo yo esto, no se lo pienso explicar porque no entiendo yo esto. Usted y yo estamos metidos dentro de esa lucha. Huestes de maldad. Estamos metidos ahí. Es una lucha constante. Es una lucha diaria. Mañana, tarde y noche. Es una lucha diaria con el mal, con los demonios. La iglesia no debe dejar desapercibido esa lucha constante que tiene todos los días de su vida. Otra cosa que quiero que lleve en su mente, que para que los demonios se activen, es porque usted y yo, o mejor dicho, hagan guarida, es porque la persona o el cristiano le está dando ese permiso para que habite ahí. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 26, el hermano pastor estuvo predicando en ese versículo y me impactó ahí. Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 dice, y deis lugar al diablo. O sea que usted y yo le podemos dar lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, pueblo de Dios, iglesia. La Biblia dice claramente que se nos ha dado a usted y a mí las llaves. Como pueblo de Dios tenemos la autoridad. Hermanos y hermanas, y adelantito de este texto, imagínense, el mismo apóstol Pablo que nos enseña en el capítulo 6, versículo 12, que tenemos nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes celestiales. Nos enseña en el capítulo 4, versículo 26, que nosotros no debemos de dar lugar al diablo. ¿Y cómo le vamos a dar lugar al diablo? Dice el versículo 28, a más adelante, que podemos contristar al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados. ¿Y cómo se contrista al Espíritu Santo de Dios? Ya se ha hablado en múltiples ocasiones en la escuela dominical. Es cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, cuando quiero hacer mi santa voluntad, por así decirlo. Quiero que la iglesia se haga conforme a lo que yo quiero. Quiero el puesto que yo quiero. Hermanos y hermanas, dice adelante que se contrista el Espíritu Santo con esto. En el verso 31 dice así: quítese de vosotros toda amargura. Yo entendí que lo que quiere decir el apóstol Pablo, que con eso se puede contestar al Espíritu Santo, conforme a lo que estaba leyendo, que se contrista al Espíritu Santo de Dios y se le da lugar al diablo cuando usted le da cabida a la amargura, al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia y a toda malicia. Le está dando lugar al diablo cuando usted está permitiendo la amargura en su corazón, cuando está permitiendo el enojo, la ira, la gritería. Le está permitiendo al diablo hacer guarida en su corazón. No permita, hermanos. Hablaba con mi esposa en una ocasión que hace mucho tiempo, que yo tenía mucho enojo, mucho resentimiento, mucha ira. Y era porque estaba insatisfecho con lo que tenía. Vivía desagradecido. No agradecía por lo que tenía, por lo que Dios me había dado. Vivía airado. Hermanos, la ira, la persona que vive airado, si yo vivo airado, tal vez pueda ser, le decía a mi esposa, por mis insatisfacciones. Inclusive las personas que viven airadas viven atribuyendo a otro la culpa de su ira. Viven culpando al prójimo, y tal vez a cada persona ni cuenta se da que usted tiene esa ira. No sé si lo dije, pero lo voy a repetir. Aquellas personas que viven airadas, aquellas personas que viven con enojo, pueden tener un problema cardíaco en el corazón.
peligroso. No dormir, vivir con insomnio, pedirle perdón a Dios. Hermanos, Saúl vivió amargado. Saúl lo atormentaba un espíritu demoníaco. ¿Recuerdan ustedes allá por 1 Samuel capítulo 16 que dice que un espíritu de parte de Dios, a causa de la rebeldía de Saúl, que no quería arrepentirse y volverse a Dios, un espíritu demoníaco lo atacaba? Y yo puedo adaptarle esto, que más adelante, tanto así, la persona que vive amargada no reconoce cuando alguien bueno le quiere hacer un favor. Recuerdo yo claramente, hermanos, que David le perdonó la vida. Le dice: mira, aquí te tuve, mira, aquí te traje algo. Si hubiera querido, y Saúl no reconoció, por lo menos le hubiera dicho: gracias, David, a la distancia, gracias, David. Pero no, ya le dio gracias. Mire, sigue siendo mi enemigo. La segunda ocasión, otra vez, volvió a suceder lo mismo. La siguiente oportunidad, la persona que pasa con ira, con amargura, con enojo, hermanos, no reconoce, es ingrata, malagradecida. Usted y yo no debemos de ser malagradecidos. Debemos de cultivar la gratitud en nuestra vida. La gratitud debería de ser un estilo de vida en nosotros. Judas anduvo 3 años con Jesús, jugueteando el cristianismo, a que era seguidor de Jesús, y el diablo lo poseyó. Pedro fue tentado por Satanás, y también en una ocasión le dijo Jesús: has sido pedido para zarandearte, le dijo Jesús a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús fue tentado por Satanás 40 días. Tal vez creía en su conocimiento, tal vez Satanás pensó: voy a hacer caer a Dios. A Dios. A Dios. Si quiso hacer eso con Dios, ¿qué no quiere hacer con usted y conmigo? ¿Cuántas veces no he pedido para zarandearlo a usted o zarandearme a mí? En múltiples ocasiones ha intentado Satanás. Hermanos, lo que les vengo diciendo, les vengo transmitiendo, es que probablemente esta mujer, para que cayera en ese problema en el cual Jesús ya la sacó, mi especulación es que tal vez en algún momento coqueteó con el pecado. Porque todo problema tiene una razón. ¿Verdad que sí? Algo sucedió anteriormente. Toda situación terrible tiene un porqué. Algunos de ustedes tienen problemas con supuestamente temperamentos fuertes, pero no es problema de temperamentos fuertes. Lo más seguro es que son problemas de pecado. Son problemas de lo que se acaba de decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 27 y 28. Pecados que le estén dando lugar a la ira y le está quitando la paz. No duerme, insatisfecho. Ingratitud que puede facilitar a que entre la ira. Hermanos y hermanas, aquí en la iglesia yo he aprendido muchas cosas. He aprendido que algo que yo tengo que cultivar es la gratitud, dar gracias siempre por todo. Los miércoles que venimos a las enseñanzas, las predicaciones, dar gracias, oraciones, rogativas, gratitud. He aprendido que debemos de dar gracias a todo mundo por todo lo que nos hagan alrededor nuestro. He estado aprendiendo a practicar la gratitud con mis hijos, con mi esposa, con la familia, y qué bien se siente, qué hermoso se siente
Hay personas que se vuelven ingratas, por eso es una amargura terrible. Debemos de cultivar la gratitud, agradecer. Yo tengo que agradecer por lo que yo tengo hasta el día de hoy en la iglesia, lo que Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio de desempeñar en la obra del Señor, y lo que he querido hacer y que no lo tengo, también tengo que dar gracias a Dios por eso. Amén. Debo de dar gracias a Dios. Dios sabe por qué no estoy preparado. Dios sabe por qué lo hace, cómo lo hace. Hay una agenda que se debe de respetar, y la agenda es de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Antes de volvernos ingratos, hermanos, piensa en muchas cosas, o piensa en 3 cosas por las cuales usted podría darle gracias a Dios. Piense por lo menos 3 cosas por las cuales debería darle gracias a Dios. Yo voy a pensar en unas, y voy a pensar en voz alta. Doy gracias a Dios por Kenneth, Caleb, por mi esposa. Doy gracias a Dios por mi trabajo, por solventar las necesidades de mi hogar. Doy gracias a Dios por el techo. Si hablamos de aquí, doy gracias a Dios por que estamos en un lugar acondicionado, con aire acondicionado. ¿Qué otra cosa puede pensar usted por la que puede darle gracias a Dios? Cultivemos la gratitud. Aleluya. Más adelante, hermanos, Jesús hizo más milagros. El Decápolis realizó un milagro impresionante después de que tuvo esta conversación con esta mujer. Fue a realizar un milagro a un sordomudo. Pero estos milagros Dios los hacía de manera diferente. Yo casi nunca veo un milagro repetido por parte de Jesús. Casi nunca veo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, hermanos y hermanas, para concluir. Yo estoy aterrizando. Como dijo el hermano de la cruz, ya estoy recogiendo para irme. ¿Cómo está tu grado de humildad? ¿Está reflejado por la impaciencia hacia tu hermano, hacia tu hermana, hacia tu esposo, hacia tu esposa, tus hijos? ¿Estás realmente descansando? ¿Cómo anda el balance, hermanos, entre lo que crees de la soberanía de Dios y la fe que tú debes de tener en Dios? Porque sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así es. Gloria a Dios. O quizás eres como la mujer sirofenicia, con un problema serio, y necesitas una actitud como esta mujer humilde, y necesitas actuar como Jesús, como esta mujer actuó delante de Jesús, y ir con humildad delante de Él. Necesitamos orar de esa manera, ¿será? Necesitamos arrodillarnos y decir: Señor, aunque sean tus migajas, no importa que me trates como me trates. No entiendo por qué me tratas así, pero yo quiero un milagro tuyo, las migajas tuyas, Señor. Amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, tenemos nuestros hijos. Son nuestra responsabilidad educarlos. Mientras están en nuestra casa, necesitamos educarlos nosotros. Quizás a algunos ya se les salió de las manos su hijo, sus hijos. Pero podemos aplicar esta palabra. Podemos aplicar esta palabra y reclamarlos. No reclamarlos a Dios. A Dios no tenemos nada que reclamarle. Si Dios ya nos lo dio todo. Necesitamos reclamárselo a Satanás, el diablo, que tal vez en algún momento le dimos permiso, cabida, de que hiciera lo que él quisiera. Y sin darnos cuenta, inconscientemente le permitimos al diablo entrar. Así es. Bendito Dios. Necesitamos orar por nuestros hijos, orar por las necesidades de nuestros hijos. Bendito Espíritu de Dios. Ir con humildad: Señor, hazme un mejor padre.
Hazme más prudente a la hora de platicar cosas que dañen a mi hijo, dañen a mi hija. Hazme más cauteloso. Hazme un mejor padre. Hermanos, te invito a que se ponga de pie, por favor.